Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy sí estamos desde el comienzo al volante del Dongfeng Box, un pequeño eléctrico que llega al mercado con su primer modelo oficialmente bajo la marca Dongfeng al mercado. Ha habido, bueno, algunos lanzamientos de otros modelos bajo también esta marca Dongfeng, pero esta es la versión, el modelo principal que lanza la marca aquí en España bajo sus siglas Dongfeng Box, también conocido como Nammi, ¿vale? N-A-M-M-I, Nammi. En algunos continentes y en otros países está denominado así, y en este caso este coche también tiene algunos detalles de ese nombre, como en la consola trasera. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar, por supuesto, de un repaso exterior, interior y por supuesto la conducción. Un día lluvioso, lamento que sea todo desde dentro, pero seguro os va a gustar mucho este vídeo. Así que dentro intro y empezamos. Sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo. Lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar. Lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar. Motor encendido, listo para empezar. Bueno, comenzamos por supuesto repasando un poco el exterior de este Dongfeng Box, un coche pequeño que supera ligeramente los 4 metros y tiene unas cotas más de coche urbano que de otro tipo de SUV o crossover, ¿no? Es un coche meramente urbano que viene a dar esta opción alternativa, sobre todo en el momento de la era electrificada, a los usuarios. Es un coche que tiene una línea en el frontal, que las ópticas son bastante grandes para el tamaño en general del coche, van unidas en la parte central, pero no en la parte de iluminación, pero sí que va unida con elementos para darle continuidad a estas ópticas, un capó bastante pequeñito y una línea bastante redondeada a nivel general. En la parte lateral ya notamos como el coche tiene unas líneas de urbano puro y duro, con algún guiño también a otros modelos que están en el mercado. Y por supuesto destaca la zona trasera del pilar C, donde hay un elemento con el nombre de la marca Dongfeng y que nos marca ese efecto de techo flotante, donde también otras marcas también del mercado hacen o recurren a este tipo de efecto. Tenemos unas llantas también, aquí os dejo las medidas, con un acabado bitono que, bueno, tienen un aspecto de, bueno, casi de turbina, ¿no? Le da un bonito diseño al conjunto, pasos de rueda marcados tanto en chapa y por supuesto tenemos esta línea tan continuista del diseño, ¿no? Muy urbano, y como elemento también diferenciador en este modelo tenemos que las puertas son al estilo coupé, ¿no? No llevamos marcos en las ventanas de chapa, ¿no? Es la propia ventana que al abrir la puerta baja un poco el cristal y luego cuando cerramos se vuelve a ajustar. Un detalle bastante chulo porque lo lleva generalmente modelos de calidad más premium, ¿no? Este tipo de detalle, coches incluso más grandes, y aquí ya Dongfeng va dejando pequeñas señas de que estamos ante un coche que quiere dar buena calidad. Ya llegando a la parte trasera notamos unos pilotos traseros también que van un poco enfocados a toda la parte del portón en la zona negra para darle continuidad. Vemos las letras Dongfeng, las letras Box y una luneta bastante, bueno, normal, con una buena altura, buena verticalidad, que en la parte dinámica os iré hablando de ello, pero tiene un buen tamaño, un alerón bastante simple pero con su tercera luz de freno en la zona central y un paragolpes que, bueno, marca, digamos, el final de esta zona trasera con un diseño bastante discreto pero muy acertado.
Ya pasando al interior encontramos un maletero que tiene buena capacidad dentro del segmento, tiene muy buena capacidad, podremos abatir en los asientos ganando algo más de capacidad. Si es cierto que al momento de tener la boca de carga es una boca de carga muy profunda, o sea, al entrar tenemos un suelo muy profundo y debajo de este fondo simplemente tenemos huecos para guardar cosillas de emergencia, ¿no? El típico quítate pinchazos y ese tipo de elementos. Por supuesto, vemos que no hay ningún tipo de bandeja, eso sí, va al descubierto este maletero. Y vemos que la banqueta trasera es totalmente unida, ¿no? Al abatir el asiento se abate completamente este asiento. La banqueta trasera, ya pasando a estas plazas traseras, que son 3 plazas, encontramos buen espacio general, buen espacio para las rodillas, buen espacio también para lo que es la altura al techo y buen espacio generoso, ¿no? En este habitáculo. Se empieza a respirar buena calidad en los interiores, en los paneles de las puertas, incluso llevamos luz LED para toda la parte de iluminación interior, que eso también le da un toque más de calidad, ¿no? En este interior y sobre todo en las plazas traseras, y tenemos anclajes ISOFIX para las familias. No hay ningún tipo de salida en la zona alta, en la consola de clima, ¿no? Ahí justo llevamos la parte donde nombra al modelo en otros continentes, que es NAMI, ¿vale? Y no llevamos conectores USB ni nada, llevamos unos bolsillos en los respaldos traseros de los asientos y poco más. Un coche bastante sencillo, pero a la vez con buena terminación. Pasando a la zona delantera, ya encontramos un coche muy interesante a nivel estético, ¿no? Porque nos resalta inmediatamente la calidad que lleva este coche. Una calidad de materiales y ajustes muy alto. Sí que hay plásticos duros, pero la mezcla de elementos, donde encontramos incluso este tapizado en piel con estos pespuntes en rombos, le da una tonalidad y una calidez en el interior de muy alto standing, ¿no? Un coche con buena tecnología. También tenemos un cuadro de instrumentos muy pequeñito, pero con la información correcta, con el potenciómetro, velocidad digital, el sistema de ayudas a la conducción, todo con un resumen bastante bueno, bastante acorde, y no tendríamos que necesitar más detalle. O sea, la verdad es que está muy bien resumido. Luego la pantalla principal, sí que tenemos mucha información de elementos dentro de esta pantalla. Bueno, aquí tenemos la pantalla con este sistema que nos trae Dongfeng en el coche, aquí con un fondo de pantalla que podremos personalizar, pero que además es muy interactivo, ¿no? Vamos pulsando en las zonas, aquí vamos por ejemplo a multimedia, si le damos aquí al gatito, el gatito se mueve, algo bastante chulo. Aquí podemos abrir este cajón y nos sale estas opciones, ¿no? Por ejemplo, la parte panorámica, lo que son las cámaras. Tenemos aquí la vista 3D, el coche en transparente, y vamos pulsando las cámaras que tenemos del coche. Aquí desde la vista trasera. La verdad es que está muy completo este sistema de cámaras 360 del coche. Luego, bueno, podemos ir pulsando opciones, ¿no? Aquí tenemos el botón de home, luego tenemos esta alternativa que son las opciones del coche con accesos directos, aquí los modos de conducción, la parte regenerativa, el sistema Bluetooth, podemos reproyectar con el móvil, la carga inalámbrica que va justo en esta zona, podremos activarla, perfiles de los asientos que podremos elegir, ¿vale? El vehículo en buen estado, que ahí nos los indica. Cuando activamos los intermitentes, ahí se logra ver el intermitente, pero no en la figura que tenemos aquí de gráfica. Iluminación, donde podremos gestionar la parte exterior como la interior, incluso con tonalidades para el interior. La energía, la gestión de la batería, ¿vale? La salud, podemos programar el ajuste de las ayudas del coche en sí, bloqueo de levalunas, bloqueo de las puertas, toda esta parte. Luego las ayudas a la conducción las tenemos aquí, donde podremos desactivar muchas de ellas. Visualización del sonido, efectos del sonido, recordatorio, la pantalla, todo esto en este formato, y la información del vehículo que nos da, por ejemplo, el kilometraje que lleva el coche,
las presiones de los neumáticos, próximo mantenimiento, el sistema que nos indica la versión del sistema, y aquí poder descargar o activar mediante este código QR la aplicación. Luego tenemos la parte multimedia. Aquí tenemos también la zona de clima, que en esto todo se va manejando con esta pantalla, ya que no tenemos ningún botón en esta zona para activar fuera de la pantalla, así que es un punto de ergonómico bastante delicado, ¿no? Tenemos calefacción y ventilación en los asientos delanteros, tenemos también regulación de clima bisona para aquí, y la parte de teléfono. Y en esta zona que vamos a esta parte rápida, donde tenemos imagen panorámica, multimedia, llamada, el modo escenario, los ajustes del vehículo, que vamos a esta zona, digamos que es un poco el resumen, ¿vale? En este caso la marca nos ha dejado este aparatito, que es un simple conector por USB, que nos va a permitir conectar Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, sin tener que usar la conexión por cable. Es algo que lo han implementado de esta manera y es lo que hay. Y aquí tenemos una guantera que se abre de esta manera y la tenemos aquí como una pequeña guantera así tipo escritorio, ¿vale? Lo cerramos todo aquí con este material, esta zona, la verdad es que está muy chulo. Y bueno, amigos, ya a nivel general, en cuanto a conducción, estamos ante un coche que, a nivel de potencia estamos hablando de 95 caballos, es la única motorización disponible, al igual que el acabado. Este acabado es el único acabado a día de hoy, pero ya la marca nos ha dado información de que vendrán versiones un poco menos equipadas para, abaratar un poco también ese precio de compra y dar acceso al modelo de una manera más lógica, ¿no? En este caso la marca ha decidido lanzar primero estas versiones, que son, esta versión, porque es una única versión, más completita, más equipada, pero con un precio muy atractivo, que eso lo hablaremos ahora. Y la motorización son 95 caballos a 160 Nm par, una caja automática, como sabéis, de coche eléctrico, que no hay ningún tipo de caja de cambios en sí, es una caja de una única velocidad, tracción delantera, y tenemos una batería de una capacidad neta de unos 43,9 y 42,6, 42,5, aquí os pondré los datos de capacidad útil, ¿no? Esto nos permite unas cifras homologadas de autonomía de 340 kilómetros, alrededor de, porque a nosotros en la prueba sí que nos ha estado dando en el entorno de los 300, algún día sí que nos llegó a los 310, eso va un poco en función, por supuesto, de lo que hagamos de consumo, ¿no? Un consumo que ahora mismo está marcando, os lo comento, en 12,1 en 726 kilómetros que hemos realizado durante estos 7 días. Un consumo bastante bueno, considerando que además fueron kilometrajes en carretera secundaria, autovía y urbano, un 50% y el otro 50% alterno, lo que es autovía y carretera secundaria, con lo cual estamos en un entorno quizás menos adecuado para este coche. Este coche no ha nacido para estar fuera del entorno urbano constantemente. Se nota cuando la autonomía se reduce y obviamente este consumo también se eleva. Consumos que se pueden elevar a 14 kilovatios hora, por ejemplo, que hemos hecho ahora un recorrido particular que hemos rondando los 20 kilómetros de recorrido y nos ha dado esos 14 kilómetros. Entonces, 14 kilovatios hora, perdón. Entonces es un coche que tiene su objetivo, ¿no? Un uso urbano, un uso tranquilo, relajado, por supuesto, y es el concepto, ¿no? Y aquí es donde yo muchas veces os digo que los coches eléctricos no lo veo como una solución al mundo del motor en general, es una alternativa más y debería de haberse dado con ese impulso, ¿no? Oye, te damos esta alternativa, es una nueva tecnología, coche eléctrico para este tipo de cliente, y este es un coche que va, sinceramente, muy enfocado a eso realmente, ¿no? Que luego salgan modelos irracionales, grandísimos, muy pesados, muy potentes en eléctrico, pues quien pueda permitirse comprar ese tipo de coches, pues tiene la opción de comprarlo y ya está, pero no es la parte más lógica. Luego, si tienes carga
carga rápida, en este coche hasta 75 kilovatios y corriente alterna hasta 11 kilovatios. Esto, bueno, permitiendo una carga bastante rápida, ya que tampoco tenemos una batería excesivamente grande. Una batería que es del litio ferrofosfato, ¿vale? Que es de buena calidad, y por supuesto tenemos una función de carga bastante sencilla, nos va indicando aquí en la opción incluso la carga y poco más. En cuanto a suspensiones, un coche que va bien aplomado, me ha sorprendido. Incluso hemos hecho trayectos por autovía a velocidades permitidas que para este coche me resultaba un poco dudoso, ¿no? Que podía ser inestable, sobre todo a nivel de viento lateral, pero no, el coche se mantuvo muy bien en ese hábitat y me gustó porque había viento. Era una prueba que resultó salir muy airoso este coche, valga la redundancia, ¿no? Con el viento. Bueno, vamos a pasar por un tramo de pavimento irregular, a ver si hay desajuste, y aquí notamos un coche con una suspensión que intenta absorber, es pequeñito, pero con este silencio de coche eléctrico nos permite detectar posibles grillos, desajustes, y no, para nada. Un coche muy bien ajustado y no he detectado ningún problema, pero me ha gustado ese tacto fuera de su entorno. Un coche que, bueno, ya te hace ver que no es su entorno favorito, ¿no? Porque su entorno favorito es andar en estos trayectos relajados en entornos urbanos, pero cuando sale, pues él obviamente le falta, como el gatito que está aquí en la pantalla, agachar las orejas y decir, venga, va, tiramos, pero que sepas que no es mi sitio favorito, ¿no? Pero va bien. Los 95 caballos resultan incluso suficientes. No es un coche que te va a dar una pegada sustancial de deportivo, pero se mueve con muy buena soltura. Los modos de conducción que podremos elegir aquí en el acceso directo, tenemos el Eco, Cómodo y Deporte, obviamente cada uno enfocado a un tipo de conducción. El Eco buscando autonomías, buenos consumos; el Cómodo un nivel más equilibrado a nivel general, y el deportivo, o el deporte como le llaman aquí, pues más a darle caña, ¿no? A darle toda la potencia disponible del coche en todo momento. Luego tenemos intensidad de parte regenerativa. Aquí también quiero hablar de la parte del freno, ¿no? Tenemos una frenada bastante buena, con un pequeño ligero toque electrónico en el momento que pisamos, pero ya notamos que muerde. Pero sí que tenemos la intensidad que podemos regular en débil, medio y fuerte para esta parte regenerativa. Ahora mismo vamos en medio, y el coche para este tipo de trayecto donde nos vamos a incorporar lo vemos suficiente. Lo voy a pasar a fuerte para que veáis que en el momento que quito el pedal, el coche frena bastante. Es un nivel de recuperación bastante bueno, bastante agradable. Y bueno, a nivel de autonomía lo podemos ver aquí en kilómetros, en el cuadro de instrumentos, y en la pantalla en la esquina superior derecha tenemos el porcentaje, como si de un móvil se tratara, ya que este sistema ya habéis visto un poco que va casi que enfocado a un uso de móvil, ¿no? Es una tablet con una información bastante buena, bastante correcta. El sistema de ayudas a la conducción muy intenso, muy eficaz en todo momento. Tenemos aquí la cámara en el pilar A que nos va incluso haciendo el monitorización de fatiga y también de distracción, y es muy efectivo, la verdad. Y podremos ir eligiendo aquí el aviso acústico, aviso sonoro, acústico sonoro y visual, ¿no? En este caso lo puedes desactivar para que no te moleste demasiado y todo ese punto, ¿no? Esto cada uno lo va configurando a su manera, pero lo ideal es que no lo desactives del todo. Ahora lo he hecho para poder hablar y que no esté pitando aquí mil cosas, ¿no? Y obviamente tenerlo activo para evitar accidentes, ¿no? La dirección transmite bien. Es un coche que tampoco va a buscar algo de deportividad ni nada por el estilo, que te tengas que buscar una comunicación efectiva. Tiene cierto lag entre llamar a un lado a otro, hay cierta parte que no gira realmente. Y bueno,
como coche pequeñito también tiene un buen radio de giro, que eso también es favorable sobre todo en zonas de calle. Y bueno, la verdad es que es un coche muy bien enfocado para el entorno urbano. Y bueno, ya como conclusión, este coche está en 24.000, 25.000 euros sin descuentos ni promociones. La marca efectivamente tendrá que recurrir a las promociones y a ofertas puntuales seguramente para poder darle un guiño más a este coche en el mercado, porque además de ser una marca china, donde muchos con lo que tienen de la marquitis, ¿no?, que les cuesta desvincularse de marcas tradicionales, sobre todo aquí en España, pues son reacios a ver con buenos ojos este tipo de marcas, ¿no? Yo sinceramente os digo, yo este tipo de coches no le veo para nada nada mal con respecto a sus competidores de otras marcas, incluso europeas, que muchas de ellas también, aunque sean europeas, pero ya con gran parte de accionistas chinos. Pero bueno, la gente compra marca y se hace la que no ve. Pero en este caso, este coche no tiene nada que envidiar, sobre todo en equipamiento, en acabados. Es un coche que me ha impresionado, de verdad. Tiene una sensación interior muy bien rematada, bien acabada. La verdad es que un gustazo ver este coche, cómo está de bien rematado y bien terminado, sinceramente. Me gusta cómo lo ha resuelto aquí Dongfeng en este Box o Nadmi en otros mercados del mundo, ¿no? Un coche que 24.000 euros, 25.000 euros, no es nada barato, señores, claro que no. Pero si entramos en esta era eléctrica, si está buscando un coche eléctrico, resulta un precio de momento competitivo, aunque todo indica que van a bajar de precio. Y este coche yo lo vería como un buen precio en los 20.000. Sinceramente, esta unidad, este equipamiento, todo, pues un coche bien cargado de equipamiento, ojito. Si ya salen versiones menos equipadas en cuanto a detalles y tal, pues bueno, yo estaría hablando de un coche incluso de los 15.000, 16.000 euros. Ojito, porque ofrece muy buen detalle general, autonomía, buena dinámica de coche. La verdad es que me gusta cómo está resuelto este Box para el mercado español. Eso sí, si eres de los que sufren de este mal llamado marquitis, pues lo lamento, has llegado a este vídeo, seguramente vas a empezar a escribir cosas aquí en los comentarios que no tienen nada que ver, pero sinceramente, háztelo ver. Ya las marcas chinas se han posicionado en Europa y sobre todo en España, dando unos resultados muy buenos. No digo que también haya marcas que estén peleando un poco todavía con servicio postventa y detalles, no digo que no, pero bueno, así se empieza. Y luego nos olvidamos de otras marcas de otros continentes que empezaron así hace 10, 15 años y ahora están en una posición y en una calidad increíble, ofreciendo incluso años de garantía que muchas marcas europeas con tiempo aquí en el mercado les está costando llegar a esos niveles. Entonces, muchas de ellas incluso te pueden estar dando producto, como dicen en algunos sitios, gato por liebre, porque te ofrecen productos europeos, pero luego cuando lo desarmas, totalmente todo hecho en China. Entonces, tener cuidado con hacerse tan parcial con algo y poco objetivo, porque al final vienen muchas cosas de ese continente y no podemos ir contra la marea. Y defender, o no tanto defender, pero sí hablar objetivamente de este tipo de productos. Son productos buenos, obviamente tiene sus detalles. No entiendo por qué, por ejemplo, no puede llevar una bandeja en el maletero. Me parece que podría llevarlo. Detalles que podrían estar mejor, no lo dudo. Pero atentos, porque han llegado estas marcas para quedarse, señores, eso sí. Luego la era electrificada y eso ya creo que no tiene nada que ver con esto. Ya esto es algo que poco a poco iremos viendo muchos cambios, y hasta que no se hable de que los coches eléctricos son una alternativa más, ahí no hay nada que hablar. Mientras se esté hablando en Europa como que es la solución, eso nada que ver. Así que nada, amigos, agradecemos a Dongfeng España, de la mano del grupo Caetano, Salvador Caetano, la sesión de este coche, y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en la web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.